Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 18 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiastés, capítulo 2, versículos 21 a 23. El autor de este libro vivió en Jerusalén hacia el año 200 a.C. y se le conoce con el nombre de Coelet, que quiere decir el que reúne o convoca a la asamblea, Kahal en hebreo. En griego, eclesía significa asamblea. Por eso al libro también se le llama Eclesiastés. El autor es un hombre sabio cuyo perfil se describe al final del libro. Coelet, además de ser un sabio, enseñó al pueblo lo que él sabía. Estudió, inventó y formuló muchos proverbios. El Coelet procuró un estilo atractivo y escribió la verdad con acierto. Coelet conoce muy bien los acontecimientos históricos que sucedieron más o menos un siglo antes, cuando en el año 333 a.C. el joven Alejandro el Grande de Macedonia se enfrentó a Darío III, rey de Persia, proporcionándole una derrota en la batalla de Isos, muy cerca de Alejandría, en Egipto. Más tarde, Alejandro murió en la flor de la vida, a los 33 años, en Babilonia. Y el cortejo fúnebre hizo un recorrido inverso al que el invencible rey había recorrido pocos años antes, conquistando el mundo entero. ¿Qué quedó de semejante conquista? Nada, únicamente la vanidad, Jabel en hebreo, que literalmente significa atrapar vientos. Por otra parte, Coelet vive en un tiempo caracterizado por la prosperidad y el florecimiento de la actividad económica. Por todas partes se ven comerciantes extranjeros, se trafica con esclavos, ganado, oro, perlas preciosas, resinas perfumadas del oriente, incienso amargo de Arabia. Muchos israelitas se dejan fascinar por la posibilidad de enriquecerse, se apasionan por las nuevas modas, aceptan gustosamente nuevas costumbres, solo piensan en el dinero, llegando incluso a renegar de la fe y a olvidarse de las prácticas religiosas. Se despierta la codicia que desemboca en la acumulación de bienes. En este contexto es en el que el autor pronuncia su frase célebre, Jabel Jabalín o Ayomer Jacohelet, Jabel Jabalín Huecol Jabel. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto y tiene que dejarle su herencia a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. En nuestro pasaje, Coelet reflexiona sobre la acumulación de bienes. Más adelante en su libro retoma el tema y concluye: como salió del vientre de su madre, así volverá, desnudo, y nada se llevará del trabajo de sus manos. También esto es una cosa lamentable, tiene que irse igual que vino, ¿y qué sacó de tanto trabajo? Los hombres buscan los placeres más diferentes y refinados, ansían las riquezas y aspiran al reconocimiento social, intentan perpetuar su presencia en el mundo a través de sus hijos, luchan y matan para conseguir el poder. La conclusión es siempre la misma. Al final, indistintamente, se ven despojados de todo. Un hombre trabaja con sabiduría, ciencia y acierto y tiene que dejarle su herencia a uno que no ha trabajado. Coelet dice, esto no es más que vanidad o atrapar vientos. Si hay algo muy grave para un israelita es no poder disfrutar de los frutos de su trabajo. En el libro del Levítico, en el contexto de las maldiciones para quienes no cumplen la alianza pactada con Dios, dice, sembraréis en vano vuestra semilla, pues se la comerán vuestros enemigos. Y en el mismo contexto, en el libro del Deuteronomio, te desposarás con una mujer y otro hombre la hará suya. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no podrás disfrutar de ella. Para un israelita que se ha movido entre la opresión y la libertad, esto es una terrible desgracia. El Coelet aconseja a sus discípulos
gozar sanamente de cuanto ofrece la vida. Sin embargo, deja en suspenso los interrogantes más fundamentales sobre el sentido mismo de la vida. La respuesta no se encuentra en su libro, sino en el Evangelio. Será Jesús quien abre nuevos horizontes, enseña a no agitarse tras vanidades ilusorias que son solo atrapar vientos. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 a 11. El autor escribe a la comunidad cristiana de Colosas por los años 61 a 63 después de Cristo, cuando surgen muchas ideas que desvirtúan el Evangelio. Por consiguiente, el apóstol pone en el centro de su mensaje a la persona de Cristo, Salvador y fuente de toda verdad. En nuestro pasaje, Pablo se dirige al cristiano consciente de estar todavía muy lejos de asemejarse al Padre del cielo y lo invita a no desanimarse. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él, llenos de gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal: la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. No se mientan unos a otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, para revestirse del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Por eso, ya no tiene importancia ser griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo lo es todo para todos. Cuando el apóstol exhorta a buscar los bienes del cielo y a pensar en las cosas del cielo, no en las de la tierra, no se trata de una invitación a despreciar este mundo y a desinteresarse de los problemas materiales para concentrar todo en el interés en el cielo. No, para comprender esta exhortación hay que tener presente que Pablo está hablando del bautismo. Mediante este sacramento, dice, el cristiano ha muerto a la vida antigua, ha resucitado con Cristo y ha iniciado una vida completamente nueva. Por tanto, renunciar a las cosas de aquí abajo no significa romper definitivamente con las realidades de este mundo, sino poner al centro de la vida cristiana a Cristo. En Él todo es nuevo, de tal manera que el cristiano se despoja del hombre viejo. El apóstol ahora retoma el mismo pensamiento del bautismo con otra imagen, la del vestido. El cristiano se ha despojado del hombre viejo y se ha revestido del hombre nuevo. Sin embargo, la experiencia cristiana muestra que no obstante hayamos sido bautizados y nos hayamos revestido de Cristo, aún persisten muchas miserias y debilidades. Y es aquí cuando Pablo afirma que el hombre nuevo, por el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador. Es decir, ciertamente por el bautismo el cristiano ha sido revestido del hombre nuevo, lleva impresa en sí la imagen del Creador, pero esta semejanza todavía no se ha manifestado plenamente. Está todavía recubierta de tantas impurezas que desfiguran en el bautizado el rostro del Padre. Solamente cuando el cristiano se haya dejado purificar de su vida antigua, de sus costumbres paganas, solo entonces aparecerá el hombre completamente nuevo. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Un hombre pide a Jesús que le ayude para que su hermano reparta la herencia. 3 veces en el Evangelio de Lucas se le pide a Jesús indicaciones acerca de la herencia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?, pregunta primero un doctor de la ley y después un cierto hombre muy notable. Jesús responde a ambos explicando detalladamente cuáles son las condiciones para tener parte en esta herencia. En un diálogo con los discípulos, el mismo Jesús introduce el tema sobre la herencia eterna.
Todo aquel que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La tercera pregunta es la que aparece en nuestro pasaje. En aquel tiempo, uno de la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Dos hermanos no logran ponerse de acuerdo sobre la herencia. Es que en casi todas las familias existen conflictos entre los hermanos, pero se solucionan de una manera o de otra. El problema más grande aparece cuando hay una herencia para repartir. Estos conflictos entre hermanos aparecen frecuentemente en la Biblia. Recordemos a Caín y Abel, Esaú y Jacob, y en San Lucas la parábola del Padre Misericordioso en la que el hijo menor pide su herencia. Incluso hasta los cristianos acaban por perder la cabeza ante el dinero y los bienes. Se convierten en sordos y ciegos porque solo se ve el propio interés y se pasan por alto hasta los sentimientos más sagrados. Por experiencia, uno encuentra hermanos que no se hablan desde hace muchos años a causa de la herencia. En estos casos siempre es bueno el consejo de una persona amiga que mitigue los odios al interior de la misma familia. Es en este sentido que una persona se acerca a Jesús para pedirle que intervenga como mediador. De acuerdo con el libro del Deuteronomio, al hermano mayor le correspondía el doble de la herencia, porque tenía la responsabilidad y la obligación de mantener a la madre si aún estaba con vida, o también a las hermanas que todavía estaban solteras. Pero de todas maneras, una parte le correspondía al hermano menor, que es el que se queja delante de Jesús. Es muy interesante y a la vez paradójico. La herencia que debe ser dividida es la que divide a las familias. Cuando había este tipo de problemas, la gente acudía a los rabinos para que resolvieran el caso, porque ellos eran quienes conocían las leyes religiosas y civiles, eran los jueces o abogados de aquel tiempo, daban la solución correcta y a la vez recibían el pago por sus honorarios. Tal vez el hermano menor se esperaría una actitud similar por parte de Jesús, pero notemos que él se comporta muy distinto a los rabinos. No ofrece una solución para el caso, sino que va más allá de las leyes que estaban estipuladas en la Torá. Es que la situación a la que se enfrenta Jesús es que una de las partes en litigio ha intentado cometer una injusticia y la otra corre el riesgo de sufrirla. Jesús responde: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Es la única vez que en la Biblia aparece la palabra meristén en griego, repartidor, el que divide las herencias. En la Biblia, el que divide es el maligno, el Espíritu de Dios une. Pero el diablo es el que se pasa en medio para dividir. Eso significa la palabra diabolos. Jesús no quiere divisiones, sino que quiere que se entienda el sentido que tienen los bienes de este mundo. Por tanto, en vez de resolver un caso aislado, él decide ir a la raíz del problema. Y así les dice: estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Jesús identifica la causa de todos los males y decide sanar el corazón enfermo del hombre, diagnosticando la enfermedad que provoca todas las divisiones: la codicia del dinero, el instinto de acaparar cosas. El texto griego utiliza la palabra pleonexías, que indica colmar toda necesidad. Se trata de un deseo desmesurado por acumular bienes sobre bienes para asegurar la vida.
Los malentendidos surgen siempre porque se olvida una verdad elemental. Los bienes de este mundo no pertenecen a los hombres, sino a Dios, que los ha destinado para todos. Quien los acapara para sí, quien acumula más de lo necesario sin pensar en los demás, trastorna el proyecto del Creador. Los bienes no son ya considerados como dones de Dios, sino como propiedad del hombre. De objetos preciosos se transforman en ídolos a los que hay que adorar. En nuestro pasaje se resalta no el desprecio de Jesús por los bienes materiales, sino la actitud de despego que hay que tener frente a ellos. Jesús es muy distinto de los filósofos cínicos que despreciaban los bienes de este mundo, muy diferente de Diógenes o Catete, que arrojó todos los bienes al mar en señal de desprecio. Para Jesús los bienes de este mundo son creación de Dios y son muy importantes en esta casa común que el Padre del Cielo nos ha preparado. Un padre prepara lo mejor posible su hogar para que sus hijos no aguanten hambre, frío, etc. y puedan vivir felices. Por tanto, hay que saber gestionar los bienes de este mundo. Somos nosotros únicamente administradores, no propietarios. El problema es que dividimos los bienes de este mundo aplicando nuestros propios criterios de justicia y no la justicia de Dios. Jesús dice claramente que la vida no depende de la cantidad de bienes que se poseen. Es que si no se reflexiona sobre el sentido de la vida, se corre el riesgo de establecer una relación errónea o equivocada con las realidades de este mundo. Como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y el texto continúa diciendo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es que los bienes son un medio para vivir, pero no el objetivo por el cual se vive. La herencia que le interesa a Jesús es otra. Él tiene en mente el reino que será heredado por los pobres, según las bienaventuranzas de San Mateo. Tiene en mente, como dirá Pedro, a los nuevos bautizados, una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Y para aclarar mejor su pensamiento, les propone la siguiente parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo, ¿qué haré si no tengo dónde guardar toda la cosecha? Y dijo, haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré, querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Cerca de Nazaret se encuentra la llanura de Netufa, en la Baja Galilea, al norte de Israel. De las montañas de la Alta Galilea emergen abundantes fuentes de agua que irrigan este valle. Es una tierra fértil en la que se encuentran amplias extensiones de cultivos. En este ambiente agrícola es donde Jesús ambienta la parábola. El libro del Deuteronomio afirma que los frutos de la tierra son una bendición de Dios, porque son un regalo para que el hombre viva feliz.
El texto dice: el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. La parábola trata de un hombre que ha sido bendecido con la cosecha. A primera vista, este hombre nos resulta simpático. Se empeña, es previsor, obtiene óptimos resultados. Además es afortunado y ha sido bendecido por Dios. No se dice que se haya enriquecido a causa de la corrupción, cometiendo injusticias y atropellos. Hay que suponer que es un hombre honesto. Habiendo logrado el bienestar, decide retirarse a un merecido descanso. No está pensando en fiestas y desenfrenos, desea solamente una vida tranquila, cómoda y feliz. La parte central de esta parábola está en el largo razonamiento que el agricultor hace consigo mismo, con su alma, dice el texto griego. La cosecha fue abundante, pero los graneros son pequeños. ¿Cómo hacer para guardar la cosecha de tal manera que no se dañe? Él tenía dos alternativas. Una era ampliar los graneros, o la otra, llenar los que tenía, y lo que quedara por fuera tendría que ser aprovechado por aquellos que pasan necesidades. Su equivocación consiste en haber elegido la primera opción, derribar los graneros y construir otros más grandes. Se aumentan los recintos para poder acumular más. Este es el problema, la acumulación de los bienes que le hace perder la cabeza. Esto nos puede suceder también a nosotros cuando no tomamos conciencia del sentido de la vida y por tanto no nos consideramos como peregrinos, como transeúntes por este mundo. Hay una primera parte de nuestra vida que se convierte como en previsión para la segunda parte. Es cuando ponemos todo nuestro interés en la acumulación de bienes para luego estar mejor. Pero hemos llegado a este mundo sin nada y lo abandonamos sin nada, porque los bienes de este mundo no son nuestros, sino del Creador, como dice el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Nosotros únicamente somos administradores y gestionamos estos bienes. Cuando esto se olvida, nos parecemos al agricultor de la parábola, que pensó que su vida sería exitosa ampliando sus graneros. Cuando esto sucede, Dios deja de ser nuestro Padre y nosotros ya no nos consideramos como hermanos. Vemos a nuestros hermanos distintos, como gente extraña con quien tenemos que dividir una torta y donde cada uno busca acaparar lo más que puede. Aquí está el origen de las guerras, los conflictos, la violencia que sucede en nuestro mundo. El agricultor de la parábola hace un soliloquio. Razona para sí mismo: alma mía, has acumulado muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. No son palabras negativas las que pronuncia este agricultor. Las encontramos en el libro de la sabiduría, cuando el tonto razona diciendo: la vida es corta y triste y la muerte del hombre es irremediable. Humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. No hay retorno de nuestra muerte, por eso disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Llenémonos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Así razonan los tontos, locos o insensatos. Con esta parábola Jesús está enseñando a los suyos que cualquier proyección hacia el futuro que no cuente con Dios jamás tendrá éxito, como dice el salmista. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Notemos que los personajes de la parábola son solamente tres: Dios, el hombre rico y los bienes. Pero pareciera que este agricultor no tuviera familia.
no tiene mujer, hijos, criados, vecinos, obreros. Ciertamente que los tiene. Vive en medio de ellos, pero no los ve. No tiene tiempo para ninguno, ni se preocupa, ni piensa en ellos, ni tiene nada que decirles, carece de sentimientos. Solo le interesa quien le hable de bienes y le sugiera cómo acrecentarlos, los que coleccionan revistas, periódicos e información sobre el tema y nada más. Está obsesionado por las cosechas, los graneros abarrotados. No hay lugar en su mente para las personas, ciertamente que tampoco para Dios. Los bienes son el ídolo que ha creado el vacío a su alrededor, que lo ha deshumanizado. El agricultor ha dejado de ser un hombre para convertirse en una cosa, en una máquina de producción que calcula y registra ganancias. Es digno de compasión. Es un pobre hombre, un desgraciado, un loco, como dice Jesús. Algo se ha roto en él, perdiendo el equilibrio interior, la orientación y el sentido de la vida. Consideremos su monólogo. Usa 59 palabras, de las cuales 14 se refieren al yo y a lo mío. Todo es suyo. Solo existen él y sus bienes. Está loco. Luego entra en escena el tercer personaje, que es Dios. Él aquella misma noche le pide cuentas de su vida. El texto no dice que este hombre es malo, sino áfron en griego, es decir, uno que no reflexiona con inteligencia, es necio, tonto. Pero mucho cuidado, Dios no se comporta de manera cruel o vengativa. Estamos en el ámbito literario de la parábola. Dios no hizo morir a este hombre, él murió por sus preocupaciones, su angustia, su estrés. Esto destruye a la persona. Si Jesús introduce en el relato la acción de Dios, es para mostrar a sus oyentes cuáles son los valores auténticos que merece la pena cultivar en la vida y cuáles son efímeros y engañosos. De todos modos, las palabras son muy duras. Quien vive para acumular bienes en esta vida es un loco. Este agricultor cometió un error muy grave, y es que no tuvo presente el momento de la muerte. Es que es allí donde sucede la expropiación de todos los bienes. Cuando se pasa por la aduana de la muerte, allí se confiscan todos los bienes. No se puede llevar nada para la otra vida. Este es el problema. Los bienes nos engañan porque eliminan de nuestra mente el pensamiento sobre la muerte. El cristiano tal vez le tiene miedo a la enfermedad, al dolor, pero no a la muerte, porque es el momento más importante de nuestra vida. Y tenemos que ser conscientes que desde el momento en que nosotros nacemos, comenzamos también nuestro camino hacia la muerte. En este sentido, el libro del Eclesiastés dice: el sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse hoy. Lo que diferencia al hombre de los primates es el razonamiento sobre el sentido de la vida. Interesante, una herencia se divide como consecuencia de una muerte, pero no se reflexiona sobre la muerte, que debiera ser un momento importante para ello, sino que emerge la codicia por los bienes, cómo acumular más. Jesús define a estas personas como necias, porque idolatran el dinero, se vuelven paranoicas, no viven en el mundo real, sino en el que ellos mismos se construyen. Se imaginan ser eternos, olvidan pensar en cuántos van a ser sus días y cuán caducos son. No tienen presente lo que dice el Salmo 39. El hombre no dura más que un soplo, es como una sombra que pasa. Las riquezas son solo un soplo que se acumula sin saber quién será su heredero. ¿Cómo debiera haber actuado el agricultor de nuestra parábola? Simplemente aprovechar la bendición de Dios, que le dio una abundante cosecha para poderla compartir con sus hermanos. Así la muerte no lo encuentra vacío, sino lleno de obras de amor. Lo que nosotros compartimos con nuestros hermanos se transforma en amor.
que es la expresión de la vida divina que habita dentro de nosotros. Para la otra vida, solo podemos llevar el amor que hemos construido. Así somos ricos a los ojos de Dios. Les deseo un feliz domingo.